Amigos de Ángulos, tenemos la posibilidad de platicar con Perseo Quirós, es el director ejecutivo de Amnistía Internacional, este organismo que es ciudadano y es, pues eso, internacional, que se dedica a la defensa de los derechos humanos, y en su capítulo de México está representado por Perseo, además de una buena cantidad de gente que también colabora de distintas maneras con esta causa de los derechos humanos. Bienvenido, Perseo, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues un gusto tenerte en Guadalajara, pero qué triste que te traiga un informe tan fuerte a nuestro Jalisco, el de la cantidad de casos de tortura que a nivel nacional y también en el estado se están acumulando y se está normalizando, parece, ¿no? Sí, uno de los hallazgos del informe que más nos preocupa es justamente ese tema que tocas, el tema de la normalización de la tortura en este país. Y por normalización de la tortura nos referimos a la aceptación que tiene la ciudadanía respecto a estas prácticas. Hicimos nosotros una encuesta en donde se revela que el 30% de los mexicanos, y estoy seguro que de esos 30% habrá un equivalente aquí en el estado de Jalisco, acepta la tortura como una práctica válida en ciertas circunstancias, ¿no? Esta creencia de que es necesario torturar para obtener confesiones de los malos, ¿no? Cuando en realidad, si uno lee el informe, lo que pasa es que se obtienen confesiones, sí, pero se obtienen confesiones de personas que muchas veces ni siquiera estaban involucradas en el delito del cual se les acusa. Y lo que acabamos haciendo es una ficción de justicia. Acabamos básicamente, como dice el dicho popular, buscando no quien la hizo, sino quien la pague, ¿no? Para salir de la coyuntura mediática, para dar resultados a la sociedad, ¿no? Entonces, esto es un poco parte del discurso del Estado y parte del discurso también de la sociedad, y eso nos preocupa mucho, que la sociedad internalice la tortura como algo cotidiano, como algo normal, como algo que sucede. En esta misma encuesta también nos refleja que el 64% de los mexicanos tienen temor que al ser detenidos por la policía en sus diferentes niveles puedan ser torturados. Y esto te habla de que, pues bueno, ya lo aceptamos como algo que está dado, ¿no? Y que bueno, tendremos que aprender a vivir con ello. Y lo que Amnistía Internacional dice es no tenemos que aprender a vivir con ello porque no es legal, porque es inhumano, porque no podemos permitirlo como sociedad. Aunque se trate de delincuentes, porque antes de entrar al aire te platicaba que ha permeado un discurso en Jalisco que por una parte sembró un ex cardenal de Guadalajara, un ex arzobispo, Juan Sandoval Íñiguez, de la mano de un gobernador panista, Francisco Ramírez Acuña, y hay mucha gente que se ha creído eso, que los derechos humanos no son para delincuentes, porque los que empezaron a violentar el pacto social son ellos. Mira, ahí la verdad es que hay un falso argumento, porque si uno de verdad se toma los derechos humanos en serio, uno parte del principio de presunción de inocencia. Y esto significa que una persona es inocente hasta lo cual no se demuestre lo contrario. Y lo que pasa con estas violaciones a derechos humanos es que básicamente están basadas en prejuicios y en calificativos, ¿no? En decir quién es un delincuente, y entonces determinamos quién es un delincuente con base en su color de piel, con base en su estrato social, con base de dónde viene, y no con base en una investigación profesional que se hace, ¿no? Entonces, justamente ahí tenemos varias capas de violaciones a derechos humanos que se dan desde un tema de discriminación hasta un tema que va por violar el debido proceso, por violar el acceso a la justicia. Y esto lo que nos da como resultado es que en las cárceles a lo que tenemos son a personas que no tuvieron dinero para pagar una debida defensa, o a personas en grupos de situación de vulnerabilidad. Pero, y aquí también es importante decirlo, la tortura nos puede tocar a todos, ¿no? Es algo a lo que somos vulnerables todos. Entonces, este tipo de discurso, lejos de protegernos, nos hace vulnerables a nosotros, porque la gente piensa que a uno nunca le puede tocar. Y si tú lees los casos que nosotros hemos documentado, pues hay muchas personas que trabajaban fuerte, ¿no? 7 días a la semana, 8 horas,
tenían una familia, eran padres de familia responsables y aún así fueron torturados. Uh-huh. Y también para clarificar, ¿qué es tortura? Porque también luego hay gente que justifica ciertas prácticas policiales porque pues es que no están tratando con florecitas, dicen algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que se detenga masivamente a jóvenes, por ejemplo, en una fiesta, se les tenga apuntando con armas, que ni siquiera se les diga por qué se les está deteniendo, que se los lleven, que se los paseen, que los golpeen, que haya sangre. ¿Cuándo hay tortura y cuándo no hay tortura? Mira, en general la tortura es cualquier trato que inflinja dolor o inflinja sufrimiento, ya sea físico o mental, a una persona. Ahora, aquí también hay una gran discusión en el derecho internacional de cuándo se llega al grado de tortura, pero aquí lo importante es decir que no solamente la tortura está prohibida, también está prohibida la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes. Entonces ahí el espectro se amplía y están prohibidos igualmente la tortura que los tratos inhumanos, crueles y degradantes, ¿no? Y justamente lo que tú decías es que la policía tiene que tener protocolos adecuados de uso de la fuerza. Es decir, no podemos, a veces se piensa en los policías como si fueran iguales a los ciudadanos en el sentido de que tuvieran el mismo entrenamiento, y no es cierto, ¿no? El policía tiene por una parte entrenamiento especializado y armamento especializado, y por ello es que debe tener protocolos de actuación. Es decir, y el uso de la fuerza debe ser proporcional, debe ser legítimo, ¿no? Entonces, no es proporcional que alguien empuje a un policía y que el policía responda con macanazos, ¿no? Entonces, esto no ha estado todavía internalizado en la sociedad, ¿no? Ahora, el dato es preocupantísimo porque si lo traspolamos es 1 de cada 3 está justificando que haya tortura, y lo lamentable es que luego estos casos llegan a los jueces y en teoría, de acuerdo con nuestra ley actual, si una declaración fue sacada bajo tortura, automáticamente queda anulada, pero los jueces luego las validan, ¿no? Exactamente, es otro de los grandes problemas que vemos, que jueces y ministerios públicos siguen utilizando las pruebas obtenidas bajo tortura como si fueran pruebas válidas, ¿no? Donde la confesión sigue siendo la prueba reina de los procesos penales, y donde pues muchos jueces sí siguen aceptando las pruebas obtenidas bajo tortura, justamente bajo esta lógica, ¿no? De torturar a un delincuente, bueno, no pasa nada, ¿no? Y eso es francamente preocupante. Y también es preocupante el análisis que hemos hecho respecto al aumento de la tortura en la última década. Nuestros estudios indican, con base en cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que las quejas por tortura han aumentado en un 600% en la última década, 6 veces más que lo que teníamos en el 2003, ¿no? Y esto pues es un indicador de algo, ¿no? Es un indicador preocupante. Vamos a hacer una pausa en esta conversación, Perseo, y seguimos platicando porque también quisiera que nos pusiéramos en el contexto internacional, porque de repente vemos imágenes del mundo que nos llegan a través de la prensa o la televisión y nos indignamos cuando mucho de eso que nos causa indignación puede estar pasando cerca. Entonces la pregunta sería, ¿cómo está México con respecto al mundo en esta materia de tortura? Lo platicamos después de la pausa, no se vayan. Amigos de Ángulos, continuamos platicando con Perseo Quirós, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, acerca de este informe que ha presentado, que presenta o que da algunos datos que son francamente alarmantes. Primero, que el número de casos de tortura que se denuncia ante las comisiones de derechos humanos, particularmente ante la nacional, es 600% mayor, y que 1 de cada 3 mexicanos estaría justificando el uso de la tortura en algunos casos. También platicábamos antes de la pausa acerca de cómo los jueces y los ministerios públicos han validado, digamos, estas prácticas de investigación. Y le quería preguntar antes de la pausa, dejamos abierto, Perseo, el asunto de cómo estamos en México con respecto al mundo en materia de tortura. Mira, te contesto un poco con los antecedentes de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional
tiene en el corazón de su trabajo el combate a la tortura. Hemos obtenido durante los 50 años que llevamos de existencia, bueno, más de 50 años que llevamos de existencia, resultados importantes respecto a la tortura. Por ejemplo, la Convención para eliminar y sancionar la tortura, ¿no?, de Naciones Unidas, algunos avances en las legislaciones locales. Sin embargo, con el paso de los años nos hemos dado cuenta que pues no es suficiente con tener tratados internacionales y tener organismos internacionales, sino que hay que ir un poco más allá y hay que acortar la distancia entre lo que dicen las leyes y los tratados internacionales y lo que pasa en la realidad. Y en la realidad seguimos viendo que la tortura sigue siendo utilizada comúnmente, ¿no? Sobre todo a raíz de esta ola que hubo de preferir seguridad nacional y seguridad pública frente a los derechos humanos, derivada del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, hemos visto con preocupación cómo la tortura ha aumentado alrededor del mundo. Y en ese sentido, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña global en contra de la tortura y ha escogido a 5 países como países prioritarios: Nigeria, Filipinas, Uzbekistán, Marruecos y México. Aquí es bien importante decir que no son los países donde la tortura es más grave, sino son los países donde hemos detectado 2 cosas: que la tortura ha aumentado y se ha incrementado de manera importante, pero también que son países que tienen un marco jurídico e institucional lo suficientemente avanzado como para producir resultados concretos en caso de hacer una campaña de presión internacional. Entonces, por ejemplo, mucha gente del gobierno, cuando nos hemos entrevistado con ellos, nos dicen: no, es que ¿cómo me comparas con Nigeria? Y decimos, no estamos haciendo un ranking de qué tan malo, qué tan bien estás, porque nos parece que el hecho de hacer un ranking, ¿no?, de países minimiza el problema, ¿no? O sea, el problema sí, porque luego desde 270 ya subimos 3 lugares. Exactamente. Ya no estamos tan mal. Ya no estamos tan mal, ¿no? El problema es que sigue existiendo la tortura en México. O sea, no tiene que existir ni un caso. Sí, no tendría que existir ni un caso, ¿no? Ya un caso es preocupante, ¿no? Pero lo que hemos visto es que la cifra, como te digo, ha aumentado. Entonces, sí estamos en un nivel preocupante, dado el contexto mexicano. Es decir, dado un contexto en donde tenemos un gobierno democrático, donde tenemos un poder judicial en teoría, o poderes judiciales en teoría independientes, donde tenemos instituciones y leyes para prevenir y sancionar la tortura, y que aún a pesar de todos esos avances y esos marcos institucionales, sigamos teniendo estos números altos de tortura, es preocupante. Y por eso escoge México como un país prioritario. Sí, porque hay otros, digo, obviamente nos viene, a propósito que citabas el 11 de septiembre, a la mente lo de Guantánamo, ¿no? En donde vemos a personas esposadas de pies y manos, prácticamente hincados con la cabeza tapada con un costal, pero luego resulta que efectivamente luego la legislación de Estados Unidos en esa parte es laxa, en el sentido de que se permiten esas cosas en aras de la seguridad y sobre todo en aras de eso tan sagrado que es atacar al terrorismo. Mira, este es un comentario bien interesante el que nos haces, porque cuando nos entrevistamos con el Procurador General de la República nos dijo lo mismo, ¿no? Yo no los veo criticando a Guantánamo, y entonces ¿por qué están criticando a México? Y lo que le respondimos son 2 cosas. Uno, hemos criticado a Guantánamo abiertamente durante muchos años, ¿no? Amnistía Internacional creo que ha sido una de las organizaciones que más fuerte ha criticado a Estados Unidos, lo que sucede en Guantánamo y lo que sucede en Estados Unidos internamente. De hecho, ahorita Amnistía Internacional tiene una campaña para parar el uso de las armas y de la violencia que tiene un componente racial, particularmente en los Estados Unidos, ¿no?, en contra de las comunidades afrodescendientes. Entonces, sí somos críticos y sí somos duros contra Estados Unidos, ¿no? Eso no quita que también seamos duros y críticos contra México, ¿no? Y que dado el contexto institucional, como te decía, no lo tengamos que criticar. Es decir, México ha firmado y ratificado una serie de tratados internacionales como casi ningún otro país. México tiene una reforma constitucional en derechos humanos que es de avanzada, y sin embargo seguimos viendo una cantidad de violaciones a los derechos humanos que no corresponde con ese marco institucional. Entonces tenemos que decirlo, algo está mal.
Claro. ¿no? Y ahí, pues la gran pregunta es, a ver, si tenemos legislaciones que castigan esto, si tenemos tratados internacionales firmados y además ya es constitucional la defensa de mis derechos humanos como individuo, ¿por qué la impunidad? No ha habido, te lo quisiera preguntar así, ningún caso, ninguno de un servidor público, ministerio público, policía municipal, policía federal, etcétera, procurador, subprocurador, lo que sea, que haya sido castigado por recurrir a la tortura de manera sistemática? Nosotros los tenemos documentados, o la información que tenemos es que 7 casos han sido castigados, ¿no? Pero si tú comparas 7 casos contra 7,000 casos que ha habido en los últimos 3 años, 2010, 2011, bueno, desde el 2010, entonces la verdad es que la proporción está muy desbalanceada, ¿no? 7 contra 7,000. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con los otros 6,993 casos, ¿no? Efectivamente, quizás algunos de esos 7,000 casos no se pudo comprobar la tortura, pero ¿y los otros? ¿No? O sea, creemos que hay algo que no corresponde entre las cifras. Claro. Tengo que hacer una nueva pausa en la conversación, Perseo, y preguntarte, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Porque por una parte ya está en la ley, bueno, es que la verdad es que la cosa es muy sencilla, cumplir la ley, sí, ya está. Pero bueno, ¿cómo han sido castigados estos 7 servidores públicos y a cuántos más y con qué castigo tendríamos que ejemplificar para que esto no volviera a suceder? Lo platicamos después de la pausa. Amigos de Ángulos, continuamos platicando con Perseo Quirós, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, y decíamos antes de la pausa que de 7,000 casos que han sido denunciados, y ese es otro asunto que tenemos que abordar, cuántos se denuncian y cuántos ni siquiera se denuncian, si hay cifra negra en materia de tortura, pero bueno, de esos 7,000 denunciados, hay 7 que han sido castigados, de lo cual nos habla de un nivel de impunidad altísimo, prácticamente el 99%. Perseo, ¿qué tendríamos que hacer para acabar con la tortura y cuál tendría que ser como el ejemplo para que a los funcionarios públicos no les quede antojo de seguirla aplicando? Mira, por una parte es tener investigaciones efectivas y tener sanciones a los funcionarios públicos que incurran en estos actos de tortura, ¿no? Justamente lo comentábamos cuando platicamos con el fiscal de aquí del estado de Jalisco, le decíamos, momento, nosotros no estamos pidiendo chivos expiatorios y no estamos pidiendo que castigue a funcionarios públicos, estamos pidiendo que haga investigaciones efectivas y que aquellos que en verdad hayan cometido tortura sean castigados, no que haya impunidad. Eso es por una parte. Y por otra parte, mira, la teoría del cambio de Amnistía Internacional se basa en el poder de las personas. Entonces nosotros estamos convencidos y es por eso que no solamente dialogamos con autoridades, sino que también tenemos campañas para que la gente se indigne junto con nosotros, pero no solamente se indigne, sino tome acción respecto a estos casos. Creemos que gran parte del problema es que no hay consecuencias políticas para las violaciones a derechos humanos, incluidos los casos de tortura. Es decir, si tú le preguntas a alguien qué es lo que toma en cuenta para evaluar el funcionamiento o digamos, el ejercicio de un funcionario público, quizás te contestarán si estoy o no más seguro, si tengo o no tengo mayor salario, pero en general el tema de los derechos humanos aparece muy bajo dentro de las prioridades de los mexicanos. Y lo que nosotros queremos con esto es cambiar esa conciencia, ¿no? Cambiar esa mentalidad y que los derechos humanos importen. Si los derechos humanos nos empiezan a importar a todos y entendemos que todos estamos en riesgo de una violación a derechos humanos y que esa violación a derechos humanos que sucede en otra parte del mundo, en otro estado de la República, a mi vecino, también me afecta a mí, porque me hace vulnerable. Creo que ese va a ser un gran paso. Y entonces cuando la ciudadanía junta reclame a los funcionarios públicos que los derechos humanos se cumplan, ahí va a haber una gran diferencia, ¿no? O sea,
Entonces yo lo que te diría es, invito a los televidentes a que primero se informen respecto de qué son los derechos humanos, que entiendan cómo les benefician estos derechos humanos, que sean conscientes y que se pongan en los zapatos del otro, ¿no? Sé que es algo difícil en un país donde tenemos tantas disparidades, ¿no? De repente muchos estamos muy preocupados por lo que nos pasa a nosotros, y esto es justificable, ¿no? Pero creo que si uno es capaz de empatizar con lo que le sucede al otro, vamos a mejorar como país, ¿no? Entonces, creo que ahí está en parte la solución para cambiar lo que existe entre la ley y lo que pasa en la realidad. Muy bien, pues ahí está la invitación. Y te quería preguntar para terminar la conversación, Perseo, dos cosas. Uno, la cifra negra si tienen registrado, porque seguramente esos casos que se denuncian tendrán detrás una buena cantidad de más casos que por temor, porque caramba, enfrentarte al policía que te sacó una declaración a golpes o a tehuacanazos o a lo que sea, pues no debe ser nada fácil. Y por otra parte también, pues sobre la sofisticación, porque luego siempre sucede que la carga de la acusación le queda a uno, ¿verdad? Entonces, a ver, pruébame que yo te torturé. Caramba, yo no tengo las grabaciones de la cámara, yo no tengo, incluso en muchos casos, ya tú nos dirás, se ha sofisticado hasta el método para ni siquiera dejar lesiones físicas por más de 15 días que hagan que uno pueda probar que fue torturado. Efectivamente, mira, en cuanto a la cifra negra, lamentablemente no tenemos un dato, ¿no? Es una cifra negra bien difícil de medir, ¿no? Entonces eso es algo que no tenemos. Y por otra parte, sí, vemos que hay un rango de métodos de tortura que se siguen utilizando, desde cuestiones muy burdas, que van desde las palizas, las golpizas, ¿no? Toques eléctricos en los genitales de tanto hombres como mujeres, hasta cosas ya un poco más sofisticadas, si así se les puede llamar para no dejar marca, como son la semiasfixia con bolsas de plástico, la simulación de ejecuciones, ¿no? que dejan una secuela psicológica en las personas, ¿no? Entonces, esas también son formas de tortura. Por eso cuando me preguntabas qué era tortura, yo te decía, es algo que inflige dolor de manera física o mental, ¿no? Entonces, sí, se han sofisticado estos métodos, y lamentablemente la contraparte no se ha sofisticado, es decir, para detectar la tortura se tienen que aplicar una cosa que se llama el protocolo de Estambul, que es una serie de procedimientos médicos, psicológicos, para detectar si fuiste sujeto de tortura o no. Y esos procedimientos se aplican de manera muy burda. Entonces, en donde efectivamente se deja la carga de la prueba a la persona que fue torturado y no se le pone, digamos, hay una revictimización también en ese sentido, ¿no? Pues vaya panorama. Pero el llamado que hace Amnistía es a denunciar por medio de amnistía este tipo de casos, y a participar también en la concientización de que no es normal que, aunque sea el policía municipal y porque agarraron a alguien que a mí me hizo daño, se le torture, ¿no? Sí, efectivamente, digo, nosotros, digamos, animamos a las personas a que se indignen y tomen acción. Para nosotros es muy difícil decirle a un sobreviviente de tortura, ve y denuncia, ¿no? Porque no tenemos que estar en sus zapatos. Pero si lo quieren hacer a través de Amnistía Internacional, bienvenidos, ¿no? Evidentemente los casos que nosotros tomamos, la capacidad que tenemos para tomar casos es muy limitada. Entonces quisiéramos tomar todos los casos de tortura que hay en el país, pero no podemos, ¿no? Tenemos una capacidad bastante limitada. Pero sí los invitamos a que, si van a denunciar, lo hagan también con el acompañamiento quizás de algunas otras organizaciones de la sociedad civil, de abogados privados que también hemos visto que están ya utilizando las herramientas de derechos humanos para defender a sus clientes, ¿no? Entonces es un llamado en general a la sociedad para que tome conciencia respecto a los temas de derechos humanos y los haga valer, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Perseo, por acompañarnos y por poner este énfasis en algo que
pues sí, lamentablemente hemos normalizado que es la tortura y por el llamado a la indignación, para que la gente no normalice algo que no tendría que estar pasando, porque como dices, la verdad es que tarde o temprano nos podía pasar a todos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Que por otra parte también no es una cosa tristemente nueva, ¿no? Recordamos cuando Colosio en el 94, había un chiste bastante común que era que detienen a un conejo y lo llevan a la PGR y resulta que ese conejo declara que es María Burto. Entonces, lo triste es que eso nos puede pasar hoy a nosotros y no es un conejo, sino a nosotros mismos. Entonces, a indignarnos y a denunciar y a levantar la voz para que esto no se repita. Gracias, hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 y el 31.2 en Los Ángeles.